actividad en la tarde de hoy. Wow. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchachos, a los que nos acompañan hoy aquí en este espacio del Semillero Sapiencial. Queremos agradecerles a ustedes su presencia, su participación. Recuerden que faltando 15 minutos para terminar la sesión del día de hoy, vamos a dejar en el chat la asistencia para que ustedes la puedan firmar y escriban lo que sale allí en el chat, ya que eso hace parte de la calificación de los estudiantes de 10E. Los demás, pues no lo voy a tener en cuenta, pero sí es necesario que lo escriban. Perdón, entonces para que lo tengan en cuenta. Les comento que seguimos esperando, hoy está reunido, buenas tardes Cristian, hoy está reunido el Consejo Directivo para comentarnos a los docentes pues si aceptaron la propuesta que hicimos y es que nos valgan este ejercicio que estamos haciendo con ustedes como recuperación del tiempo. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que en la medida que van escuchando las exposiciones, aquí juegan o priman un papel importante todas las asignaturas, porque desde todas las asignaturas del conocimiento se transversalizan acá en esto que estamos haciendo con ustedes. Igual con el semillero sapiencial, igual con fotografía. Yo diría que en fotografía son muchas malas asignaturas por aquello de la matemática, ¿no? Poder ubicar en los tercios, en los 4/4, 3/4, y que sepan qué es eso dentro de una figura geométrica, así mismo se van a poder ubicar fácil en un espacio, que es lo que estamos viendo nosotros en encuadre en fotografía. Así que espero pues que estén muy atentos y muy participativos. Recuerden que aquí queda la grabación en la pantalla para ver quiénes fueron los asistentes y quiénes no firmaron la asistencia. Les recuerdo y sobra, ¿no? Que si la otra persona no asistió a la actividad del día de hoy, pues no le compartan la asistencia porque no tiene sentido. Igual aquí va a estar la imagen, queda constancia de ello y pues sería como complejo averiguar que uno de ustedes está compartiendo la asistencia con alguien que no está presente. No es ético, no es la mejor idea, porque pues ustedes se están prestando para algo que no es lo correcto. ¿Listo, muchachos? Así que bienvenidos y quedan en compañía del profesor Andrés Felipe. Muchísimas gracias, profe. Bienvenido. Muchas gracias, profe María Eugenia, por este espacio, por esta posibilidad que tenemos todos de desarrollar este semillero sapiencial. ¿Ya? Estamos aquí como el sembrador en la parábola de Jesús, echando la semilla y esperamos que ya sea ahora o ya sea en el futuro, pues esa semilla de fruto, ¿no? Este es ese proceso, ¿no? Hoy tenemos para ustedes, voy a compartirles por acá, un tema bien interesante. Entonces, déjenme ver por aquí eso. Costos, gastos y presupuesto, ¿ya? Suena un poco denso, pero trataremos de hacerlo muy ameno, muy entendible, que es bueno que ustedes lo sepan. Esto, muchachos, entendido no solo en términos de una empresa, sino en términos también personal, ¿ya? No son solo las empresas las que deben hacer presupuesto, ¿ya? También nosotros como individuos debemos también hacer un presupuesto de nuestros gastos, de nuestros costos y tener un control, ¿ya? Ese es el objetivo principal, ¿ya? Lo veremos un poco más en profundidad, ¿ya? De esto, muchachos, habría mucho que hablar, pero pues como les digo, esto es introductorio, también para sembrar esa semilla, ese bichito de la curiosidad y de que ustedes también
investiguen mucho más, ¿no? Ese es el objetivo aquí. Bueno, uy. Para empezar, ¿no? Me gusta traer siempre un poemita o una frase. Este poema es un pequeño poema escrito en lo que se llama verso libre, ¿no? Es de esta autora, no sé si la pueden ver por allí. Sí, ahí está. Ella se llama, ella se llama Rupi Kaur. Es una poeta canadiense de raíces indias y escribe este poema que está en este libro que tengo aquí a la mano que se llama El sol y sus flores. Dice, el camino para cambiar el mundo es interminable. Tómatelo con calma. Ya, a veces, y esto es una experiencia, un consejo muy valioso que podemos tomar para la vida y también cuando ya hablamos de negocios, ¿no? Hay personas que montan una empresa y quieren ya a los 3 meses que les esté dando ganancias, ¿ya? Pero vamos a tratar de entender de que todo es un proceso, ¿no? Y hay que hacer el proceso de la forma adecuada, eh, eh, sin saltarse los pasos que son necesarios, porque a veces cuando tomamos atajos, esos atajos nos llevan al abismo, ¿ya? Entonces, tomémoslo con calma y disfrutemos también el proceso, ¿ya? Es mucho más gratificante cuando después de gran esfuerzo logramos conseguir nuestro objetivo, ¿no? Porque nos lo ganamos. Eso que obtuvimos fue resultado de nuestro duro trabajo, ¿ya? Entonces eso le da un valor especial, ¿ya? Bueno, continuemos. ¿Qué son los costos? Los costos o los costes también podríamos llamarle. Los costos son las salidas de dinero y tienen una diferencia significativa que vamos a ver más adelante. Están pensados en una inversión, ¿ya? Hay unos que son fijos y otros que son variables, ¿ya? Cuando hablo de costo, estoy hablando de todos los de todos los costos en los que estoy incurriendo para llevar a cabo mi actividad, ya sea la producción de un producto o la ejecución de un servicio. En ambos casos hay costos, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, aquí tengo un lápiz, ¿ya? En este lápiz hay unos costos asociados a hacer este lápiz, ¿ya? Hay unos costos que son estándar, que son fijos y otros que dependen del nivel de actividad. Cuando hablamos del nivel de actividad, estamos hablando del nivel de producción que menciona en el costo variable, ¿ya? En la medida en que yo produzco más lápices, voy a necesitar más madera, más grafito, que es lo que lleva dentro del lápiz, más goma para borrar, más latón para hacer esta pieza que conecta la madera con la goma, ¿ya? Entonces, las materias primas o los recursos que utilizo para producir un bien o servicio son costo variable, ¿ya? ¿Qué, qué es un costo fijo? ¿Qué podríamos decir que es un costo fijo? Un costo fijo es, por ejemplo, la electricidad que yo consumo para cortar la madera y que la madera tenga la forma adecuada para que pueda ser un lápiz. Ya eso es un costo fijo. Otro costo fijo, el alquiler de
el sitio donde está mi fábrica de lápices, ¿ya? Independientemente de cuántos lápices yo consuma, eh, el alquiler va a ser el mismo, ¿ya? Igual con el servicio de agua de mi establecimiento, ya que está sujeto pues a un consumo, pero generalmente no varía tanto allí, ¿ya? Cuando esos cambios o esas variaciones no son significativas, entonces estamos hablando allí de que es un costo fijo, ¿ya? Cuando el costo empieza a variar, por ejemplo, en el tema de la madera, cuando necesito más madera, entonces gasto más en madera o más en granito, es un costo variable. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? A la hora de hacer un presupuesto, ¿ya? Vamos a hablar ahora aquí de los gastos, ¿ya? Un gasto es un egreso de dinero, ¿ya? Ambos costos y gastos implican salida de dinero. Yo estoy de mis recursos sacando y pagándole a alguien o a algo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia allí? Ya la vamos a ver, ¿ya? Esos gastos implican un movimiento de caja o de bancos, ¿no? ¿Y cuál es la Buenas diferencia? tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia? Entré tarde porque tengo el internet. Vale, vale, no hay problema. Eh, de todas maneras, pues recordamos que allí está la grabación, ¿no? Estamos resumiendo para los que llegan, hablando de costos y gastos, tanto en una empresa como, bueno, a nivel personal. Y ahorita vamos a dar unos ejemplos a nivel personal. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y un costo? Y esto es siempre así. El gasto es una salida de dinero no reembolsable, ¿ya? El costo, a diferencia del gasto, sí lo espero recuperar, ¿ya? Yo espero recuperar los costos más no los gastos. Ejemplo en el lápiz, ¿ya? Yo tengo mi empresa, ¿no? Voy a comprar la madera. Eso es un costo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el costo de cada lápiz va el costo de la materia prima, ¿ya? Entonces allí por vía del precio del lápiz estoy recuperando el costo de la madera que yo compré, de esa inversión que hice en madera para eh, hacer este lápiz, ¿ya? Un ejemplo de gasto, que es una salida de dinero que no recupero, ¿ya? El pago de impuestos, el pago de, por ejemplo, el pago del ICA, ¿ya? Que es un impuesto municipal, ¿ya? Esos impuestos yo no los voy a recuperar, ¿ya? Hay algunos impuestos que sí se puede recuperar, pero solo una parte, el caso del IVA, ¿ya? Pero en general esos son gastos porque no los recupero. Yo gasto en publicidad, ¿ya? Yo espero que esa publicidad me atraiga clientes, ¿ya? Pero esa publicidad que yo hago, yo espero que obtenga beneficios, pero no es garantizado de que me vaya a traer el nivel de clientes que yo necesito, ¿ya? Entonces, la publicidad, ahí la consideramos un gasto, ¿ya? Entonces, esas salidas de dinero que no me generan, que no voy a poder recuperar directamente del precio del producto, son consideradas gastos. Y esta distinción es bien importante, ¿no? Porque yo tengo que tener un control mucho más fuerte de los gastos, ¿ya? De esas salidas de dinero que yo no voy a recuperar. Porque cuando los gastos se me suben, me va a afectar directamente la ganancia que yo pueda obtener. Por ejemplo, en términos de mantenimiento de las máquinas para cortar madera, ese mantenimiento es un gasto, ¿ya? Eh, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo preventivo, ¿ya? Cada 6 meses o cada año yo le hago mantenimiento a las máquinas. Pero si yo dejo de hacerlo, ¿ya? Diga usted 2, 3 años sin hacerle mantenimiento
a mi maquinaria cuando lo que va a pasar es que la maquinaria se va a dañar y repararla va a ser mucho más caro que hacer un mantenimiento preventivo, ¿ya? Ese tipo de cosas. Es bien importante este concepto aquí de los gastos y los costos, ¿ya? Hay que decir, muchachos, que estos costos y gastos se ven reflejados en el producto y en su precio, ¿ya? Eh, Quise traer esta diapositiva. Inicialmente había preparado otro temita aquí, pero quise dejar esta diapositiva, ¿ya? Más adelante vamos a ver algo que se llama margen de contribución, ¿ya? En el precio de un producto, muchachos, hay una porcioncita que va destinada al gas, a costear la materia prima, hay otra parte que va a costear la mano de obra, otra parte que va a costear pues los gastos de funcionamiento y por último hay un margen de contribución, ¿ya? Por eso cuando se establece un precio de un producto, deben tenerse en cuenta esas variables, ¿no? ¿Cuánto gasto yo haciendo el producto? ¿Cuánto gasto en materia prima? ¿Cuánto gasto en mano de obra para hacer ese producto o servicio? ¿Ya? Hay algo que es muy importante ahora, en estos tiempos, que es el servicio postventa, ¿ya? Cuando yo hablo de servicio postventa y que eso ya debe ir incluido en el costo del producto, ¿de qué hablo? ¿Qué se les ocurre a usted cuando dice postventa? ¿Qué será eso? Ese se les ocurre, servicio postventa. Clave la palabra servicio. Antes de hacer algo, Un momentico, muchachos, por allí me ¿el levanto. mantenimiento algo? Muy bien, allí cuando hablamos de ese servicio postventa, hablamos de el mantenimiento posterior del producto. Bien, Juan Sebastián. Sergio, dime. ¿Podría ser algo que ya está, por decirlo de alguna manera, separado para la venta? Oh, ok, sí, también. Esa es hay que decirlo, y qué bien que mencionas eso, porque hay una cosa que es servicio preventa y otra servicio postventa, ¿ya? La opción de separado, podríamos decir, que sería parte de un servicio preventa antes de la venta. Podríamos mencionar que en el caso, por ejemplo, en que yo seleccione o separe una fecha para un mantenimiento de un vehículo que ya compré, pues a eso hace parte del servicio postventa. ¿Ya? ¿De qué se trata, muchachos? De garantizarle al cliente que el producto o servicio que estamos ofreciendo tiene durabilidad, ¿no? Y el que le estamos ofreciendo calidad, ¿no? Que es una de las estrellitas allí. De eso se trata, ¿no? No se trata solo de vender y vender, ¿ya? Porque hay algo muy importante, muchachos, que es en las ventas y sobre todo en los negocios pequeños, cuando están empezando, es el voz a voz. De nada sirve, ya te doy la palabra, Mauricio, de nada sirve que yo tenga un montón de clientes de una vez, ¿ya? Que me compran una vez y no les gustó el producto y los atendí tan mal que luego no vuelven y el problema es que detrás de ese que no vuelve hay otros tres porque las personas hablan entre sí y no van a recomendar mi producto, ¿ya? Mauricio. Profe, el servicio completo es cuando a uno le cubre las necesidades al cliente. Sí, bueno, importante eso que dices. Todos los productos que ofrecemos deben en alguna medida satisfacer las necesidades del cliente, ¿ya? Y hay algo bien importante cuando hablamos de esto, es que debe haber un balance, ¿ya? Que es lo que se busca siempre, ¿ya? Que yo puedo obtener un beneficio,
una ganancia con el producto que estoy ofreciendo, sin era perjudicar al cliente con el precio, ¿no? Que yo pueda costear los gastos y los costos que me genera hacer el producto sin perjudicarle al cliente con un precio excesivo, ¿ya? Se me viene a la mente los casos de que eso se ve mucho en el tema de turismo allá en los restaurantes en la costa, ¿no? Que una persona va a un restaurante X, ya, por un buen servicio, una buena comida, pues un pescadito, que la gente cuando está en la costa le gusta el pescadito, y resulta que sí, muy rico el pescadito, muy bueno el servicio, pero cuando van a ver hay una cuenta exorbitante, ¿ya? Pues sí, hizo ganancia esa vez, ¿ya? El restaurante, pero ¿qué va a pasar? Ya se va a volver, y eso pasa mucho ahora con las redes sociales, se vuelve viral el restaurante, pero no por buenas razones, ¿ya? Por esos precios excesivos y ya nadie va a volver allí, ¿ya? Y eso a la final, pues va a terminarle teniendo efectos en la rentabilidad de la empresa, ¿ya? Entonces se trata de eso, de ofrecer un buen servicio a un precio razonable también. Por eso es importante lo que les decía ahora. Yo voy a poder ofrecer un precio razonable al cliente en la medida en que tenga costos y gastos ajustados, ¿ya? Y en eso es bien importante el manejo del presupuesto que vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos por aquí. Ya, y pensando en eso, muchachos, que quizá ahora tenemos que tener en cuenta las tendencias mundiales, bueno, qué está pasando en el mercado internacional, pues así nosotros vayamos a emprender, digamos, iniciamos siempre en pequeño, pero hay que pensar también en grande, ¿no? Y pensar, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que el mundo demanda, muchachos? En la actualidad, debido al tema del cambio climático, se está buscando y es una necesidad que haya un consumo más responsable y una producción sostenible, ¿ya? ¿Qué entendemos cuando hablamos de consumo responsable o consumo inteligente? ¿Ya? Hablamos de que el consumidor va a tener en cuenta el medio ambiente, ¿ya? Que nuestro producto no genera una afectación ambiental importante. Por ejemplo, en el tema de los libros, que hablo de algo que a mí me gusta y de lo que tengo conocimiento, los libros están hechos de papel, el papel viene de los árboles, ¿ya? Yo como consumidor de libros, ¿qué voy a buscar? Pues que los libros que yo compro no afecten, no tengan una afectación tan importante del ambiente. Por eso los vendedores ahora de libros tratan de que sus libros sean de fuentes renovables, ¿ya? La mayoría de los libros trae por aquí, dice, este libro ha sido hecho con material reciclable o con cultivos de árboles sostenibles, ¿ya? Ese tipo de cosas. El tema de la igualdad social, ¿ya? ¿Qué hablamos de este tema de la igualdad social? ¿Ya? El tema de los salarios, y eso se relaciona directamente con el tema aquí de bienestar de de los trabajadores. Ya no es aceptable pues eso que sucedía antes, aunque decimos que sucede ahora también, pero mucho menos, de estar subcontratando niños para las fábricas, por ejemplo, en los países de Oriente. Ya, eso ya no es aceptable. Y una empresa que haga eso va a perder clientes porque lo que sucede es que la gente se siente que está financiando pues esa explotación infantil, ¿ya? Entonces esos son elementos a tener en cuenta. Que nuestro producto sea
sostenible, ¿no? Hecho de cosas sostenibles, ¿ya? De productos sostenibles. Por ejemplo, en el tema alimenticio ahora, que, bueno, la gente siempre es una industria que no para de crecer, la industria alimenticia. Ya, por ejemplo, alguien que quiere montar un restaurante o una panadería o cualquier cosa relacionada con esto, ¿qué le van a pedir sus clientes en relación al medio ambiente? Que los ingredientes que utilice sean orgánicos. ¿Qué quiere decir orgánicos? Pues que no vengan de cultivos donde se utilicen pesticidas y este tipo de cosas para el cultivo, ¿no? Que todos los productos sean totalmente naturales, ¿ya? Que no se utilicen ese tipo de cosas en el cultivo. ¿Ya? Entonces allí ya tenemos que hablar también de la producción sostenible, ¿no? Pensar en que debemos aportar a estilos de vida sostenible, ¿ya? A la gestión de residuos, la gestión de los recursos, ¿ya? Buscando siempre una producción más limpia y una eficiencia que yo pueda hacer lo mismo pero con menos, ¿ya? Las compras, ¿no? Y en esto, bueno, pensando en que muchachos, nosotros emprendemos, pero también hay otros cientos de negocios que están emprendiendo, ¿ya? Entonces podemos pensar, y eso es un concepto que se relaciona ahora con algo que está muy en boga estos días, que es la economía colaborativa, ¿ya? Eso es un concepto bien interesante, ¿no? Que se puede hacer como una red de pequeños negocios y que nos vamos a ayudar entre todos, ¿ya? Que mi negocio sea complementario al tuyo, ¿ya? Que, por ejemplo, pensando pues en la idea en la idea que teníamos de los guías turísticos aquí, ¿no? Tenemos los guías, pero hay otro compañero que está pensando en montarse por allí un restaurante, ¿ya? Entonces podemos allí montar una economía colaborativa, ¿no? Nosotros, bueno, los que están aquí en el ámbito de los guías, bueno, después de hacer su recorrido, pues ¿a dónde van a llevar a los clientes a almorzar? Pues lo van a llevar no al gran restaurante de cadena, sino o al McDonald's o al Subway o alguna cosa así, sino al restaurante local, al pequeño negocio, ¿no? Entonces allí ya estamos hablando de una economía colaborativa, ¿ya? Que el transporte que vamos a usar sea parte también de ese emprendimiento que estamos haciendo allí, ¿no? Entonces, nos estamos entre todos formando lo que decimos como una red, ¿no? Y esto, bueno, todo esto del consumo inteligente, la producción sostenible, apunta a cumplir algo que se llama los objetivos del desarrollo sostenible, ¿ya? Quizá antes, y relacionándolo con lo que veníamos hablando de costo y gastos, había una concepción diferente en cómo se manejaban los costos y los gastos. ¿Ya? Antes había digámoslo así, una ideología o tendencia hacia algo llamado el crecimiento infinito, ¿ya? Pero resulta que no puede haber crecimiento infinito si nos gastamos todos los recursos naturales que tenemos, ¿ya? Entonces, más que en ese crecimiento infinito, hay que pensar en un desarrollo sostenible, ¿ya? Que estos objetivos de desarrollo sostenible eran los objetivos del milenio, eran para cumplirlos cuando llegara el año 2000, pero no se cumplieron. Pero seguimos apuntando a ellos, ¿no? A que haya básicamente una sociedad más justa, ¿ya? Y una igualdad tanto social como económica, ¿ya? Que ese es el gran problema de nuestra sociedad actual, que no es que no haya, es que está mal repartido, ¿ya? No es que no haya dinero en nuestra economía colombiana, sino que está mal repartido. No es que no haya comida,
sino que esa comida está mal distribuida, ¿ya? Y es literal, muchachos, porque todos los días se pierde mucha comida y literal hay gente también muriendo de hambre, ¿no? Esas ironías del sistema en el que vivimos. Entonces, todo esto, el objetivo de todo esto, de los gastos, es que hagamos un uso más eficiente, más racional, más pensado de los recursos a los que tenemos acceso. Listo. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito aquí de lo que es el presupuesto. El presupuesto, muchachos, es la planeación de los costos y gastos necesarios para la producción de bienes y servicios y pues obviamente el funcionamiento de la organización, ¿ya? Para generar ganancias, todo lo que yo necesito para generar ganancias. ¿Y qué es y para qué me sirve ese presupuesto? Es básicamente un instrumento de control, ¿ya? Existe un principio básico en el tema contable y económico de una empresa y personal también, y es que una empresa o un individuo no debe gastar más de lo que gana, ¿ya? Que de hecho con mis estudiantes de 11, que es un temita que tenemos allí, ¿no? En finanzas personales. Que muchachos, esa es la base para una buena economía y unas buenas finanzas personales. Que usted no se gaste más de lo que gana, porque si no va a entrar en lo que se conoce como déficit, ¿ya? Y ese déficit es algo perjudicial siempre, ya sea para una empresa, para una persona o para un gobierno, como en el caso de nuestro país, ¿ya? Muchos se preguntarán, ¿no? Que el tema tan famoso este año de la reforma tributaria, ¿ya? Que, bueno, la van a presentar otra vez, ¿ya? No tan buena como debería ser, pero la van a presentar y es necesaria, ¿ya? Y es necesaria porque el gobierno está en un déficit. De nuevo, bueno, lo acabo de decir, entonces quisiera hacer también un tanteo de cómo vamos. ¿Qué acabé de decir que era déficit? Es gastar más de lo que uno gana. Y efectivamente, Julián, efectivamente. Y eso es lo que le pasa al gobierno, ¿ya? El gobierno tiene unos gastos que van desde salud, educación, funcionamiento, publicidad, etcétera, etcétera. Y resulta que lo que recogen impuestos, que de allí es lo que viene, de allí es donde viene lo que el gobierno gasta, o sea, la financiación del gobierno no le alcanza, ¿ya? Entonces esa plata tiene que salir de algún lado, ¿ya? Y hay que decir, pues, de que nuestro país ya está endeudado, ¿no? Hay una deuda. ¿Una deuda con quién? Pues hay una cosa que se llama el Banco Mundial y otra cosa que se llama el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Asimismo, como nosotros como individuos también nos endeudamos, ¿no? Tanto la deuda formal con los bancos, entidades financieras, cooperativas, como la deuda informal, ¿no? Con nuestra familia o con el tan indeseable gota a gota. Mauricio, ¿vas a decir algo? No, señor, se me activó ahí sola. Okay. Vale, no hay problema. Sí, entonces, muchachos, sí, ese es el objetivo del presupuesto, un control, ¿ya? Que yo sepa cuánto me voy a gastar y tenga claro también cuánto me voy a ganar, ¿ya? En la medida en que yo empiece a gastar más, voy a tener un problema, ¿ya? Porque va a afectar mi ganancia, ¿ya? Digámoslo así en términos simples. La ganancia es el resultado de qué?
Si yo voy a calcular la ganancia de mi negocio, ¿qué tendría que hacer allí, Julia? De la inversión, ¿Que cómo se obtiene una ganancia? Sí, ¿cómo, digamos, La ganancia es lo que queda. lo que No, queda de... se obtiene un negocio. Sí, sí, pero un momentico, despacito. Mauricio nos ha dado una pista allí. Vamos con Mauricio. Mauricio dice que es lo que Lo- queda, pero lo que queda después de qué de operación que tengo que ya hacer. hizo los gastos que ya hizo los gastos. Sí, después de que yo resto los gastos y de esos gastos se los resto ¿a qué? Bueno, vamos con Sergio. Profesor, que ingreso. yo iba a hacer el aporte que la ganancia se obtiene de la producción de un artículo o algo. Ajá, sí, pero allí ya Juan Sebastián, bien, bien hecho. Juan Sebastián no ha dado la respuesta. Yo a los ingresos le voy a restar los gastos, ¿ya? Y los costos. Y eso me va a dar la ganancia, ¿ya? Entonces, cuando los gastos se me suben, pero yo sigo teniendo el mismo nivel de ingresos, pues la ganancia se va a ver reducido. ¿Ya? Entonces pongámoslo en números y en términos más prácticos para que lo entendamos mejor, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo mi actividad comercial, vuelvo al ejemplo de los lápices, produzco lápices y durante, digamos, el primer semestre del año, entre el 1 de enero y el 31 de junio, 30 de junio, perdón, 30 de junio, eh, tuve unos ingresos por venta de 30 millones, ¿ya? Pero mis gastos y mis costos durante ese periodo de tiempo fueron de 28 millones, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería mi ganancia allí? 2 millones. 2 millones de pesos, 2 millones de pesos, efectivamente. No fue mucho, pero hubo ganancia, ¿ya? Eh, Cuando los negocios empiezan, muchachos, y esto es prácticamente regla general, es muy improbable que se empiece a generar ganancias de una. El punto inicial es que usted logre equiparar sus gastos con sus ingresos, ¿ya? Eso es lo que se conoce como el punto de equilibrio, que lo vamos a hablar por allí más adelante. Dime, Juan Sebastián. Y y para que haya buena ganancia tiene que haber lo que usted venda, que si usted va a vender algo que la gente, que esté de moda, para que haya buena ganancia, usted vender lo que está de moda en la actualidad. Bueno, ahí ha dado un punto bien importante, ¿no? Que en mercadeo se conoce como escuchar la voz del cliente, ¿no? Yo tengo que prestar oído, bueno, ¿qué es lo que el cliente está, hacia dónde va el mercado? Y ahí les traigo un ejemplo que había preparado en la primera presentación que había preparado, ¿no? Un ejemplo de la vida real. Qué bueno que hiciste eso porque me llevaste a ese ejemplo. Un caso en Estados Unidos ocurrió. En Estados Unidos, antes de la masificación de los aviones, la mayoría de gente viajaba en tren, ¿no? En tren. En Estados Unidos y en la mayoría de los países desarrollados hay una gran red ferroviaria, ¿ya? Y resulta que, digamos, eso fue a principios del siglo XX, del siglo pasado. Eh, Empezaron a ofrecerle, pues, a la gente de la red ferroviaria que invirtiera en los aviones, ¿no? En el negocio del futuro, ¿ya? Pero la gente de los trenes decidió que no iba a invertir en eso porque dijeron, no, nuestro negocio son los trenes. Y se equivocaron allí porque su negocio no eran los trenes, sino su negocio era el transporte de las personas, ¿ya? ¿Y qué va a elegir las personas si le ofrecen cualquier persona razonable, si va a hacer un viaje, por ejemplo,
entre Nueva York y Los Ángeles, que literalmente es ir de costa a costa. En avión ese viaje puede tomar, diga usted, entre 3 y 6 horas en avión, ¿ya? En tren va a tomar 3 veces más, ¿ya? 3 veces más ese tiempo. Por ahí unas 12, bueno, 12 horas no, 12 horas no. Literalmente más de 24 horas hacer ese viaje en tren, ¿ya? Entonces, la gente si le ofrecen el mismo precio, obviamente se va a ir en avión. ¿Quién se va a mamar un viaje de un día en un tren? ¿Ya? Bueno, habrá quien lo haga por el paisaje, la vista, el recorrido, pero pues, ese tipo de cosas. Entonces, hay que saber escuchar la voz del cliente. Nos lleva ese ejemplo allí, ¿no? Que es que, bueno, en el caso de ellos, el negocio no era los trenes, sino el negocio era el transporte, ¿ya? Y elegir el mejor medio de transporte, que en el caso que mencionamos eran los trenes. Por aquí, por aquí. Vamos a ver. Sí. Epa. Bueno. Yo tenía un ejemplito por aquí. Déjame ver si me acuerdo cómo era. Ok. Ok. Listo. ¿Alguien levantó la mano por allí? Profe, sí, yo. Cuéntame, Juan Sebastián. Sobre los gastos que me quedó una duda. Digamos, yo compro un celular. ¿Eso sería como un gasto? Depende, ¿ya? Si, por ejemplo, el celular, yo lo voy a utilizar para mi formación, para educación, para hacer negocios, porque mucha gente tiene la línea de WhatsApp y para que lo contacten y poder hacer, pues, ofrecer productos, vender productos, pues digamos que es una inversión. Pero si yo voy a comprar un celular solo para entretenimiento y toda la cosa, pues eso viene siendo más un gasto, ¿ya? Entonces, depende, en este caso, de la utilización que yo le doy a ese producto que voy a comprar, ¿ya? En este caso, ¿ya? Por ejemplo, está el costo cuando usted invierte en su educación. Esto es un costo porque yo espero con esa educación que voy a tener, recuperarla más adelante, ¿no? Ya sea que esa educación que yo esté teniendo me sirva para conseguir un buen trabajo o me sirva para montar mi propia empresa, ¿ya? Eso es una inversión. Por eso hablamos de la inversión en educación y no en el gasto en educación. Eso es bien importante. La educación, podríamos decir que es un costo porque es una inversión que usted está haciendo a futuro, ¿ya? Nunca piensen en la educación como un gasto, piénsenlo como una inversión en su futuro, ¿ya? Porque, muchachos, pues usted tiene una empresa, piénselo así, usted tiene una empresa y resulta que por X o Y la empresa se quebró, ¿ya? Se quebró y pues usted tuvo que liquidarla, vender las máquinas, vender todo y pagar deudas y quedó, pero a pesar de eso usted va a seguir teniendo su educación, su conocimiento que le va a permitir emprender nuevamente la empresa. Y más aún, usted ya tiene la experiencia pasada de la empresa que quebró y ya sabe lo que no debe hacer para que la empresa no se vaya a quebrar, ¿ya? Eso es bien importante, ¿ya? Y volvemos allí a la frase inicial, a la frase con que empezamos de Rupi, ya que el camino es interminable, ¿no? Y está en nosotros poder aprender de cada paso que damos y construir una mejor experiencia que nos permita hacerlo mejor en el futuro, ¿ya? Bueno, muchachos, se nos ha ido el tiempo, pero hay algo que
que es bien importante y con lo que vamos a finalizar, ¿ya? Que son unas claves o unos tips para un presupuesto de una pequeña empresa, ¿ya? Primero que todo, muchachos, hay que tener un plan estratégico, ¿ya? Unas metas organizacionales definidas, ¿ya? Cuando hablamos de plan estratégico, pensemos en la misión, en la visión, en los objetivos. Eso hace parte del plan estratégico, ¿ya? Hacia dónde quiero ir y hacia dónde quiero llegar, ¿ya? Y asimismo, mi presupuesto debe ir orientado a cumplir ese plan estratégico que yo tengo y esas metas organizacionales, ¿ya? Segundo, muchachos, hay que pronosticar los ingresos. ¿Por qué pronosticar los ingresos? ¿De qué hablo cuando hablo de pronosticar los ingresos? Pronosticar básicamente las ventas, ¿ya? Vuelvo al ejemplo de los lápices, ¿ya? Yo necesito saber cuántos lápices puedo vender, ¿no? Y en este caso el mercadeo aquí es fundamental. Usted necesita saber si lo que usted va a producir, el mercado es capaz de comprarlo, ¿ya? Yo, por ejemplo, en Buga, pensemos en Buga, ¿ya? Yo produzco lápices para el mercado bugueño, ¿ya? Yo quiero producir 50,000 lápices, ¿ya? Pero resulta que sumando todos los grados, todos los niveles de educación, incluyendo la educación superior y la educación no formal, en Buga hay 45,000 estudiantes, ¿ya? Entonces, si yo produzco 50,000, se me van a quedar 5,000 lápices sin vender. Eso sin tener en cuenta que hay otros competidores, ¿ya? Que el mercado no es solo mío, ¿ya? Entonces, si yo estoy pensando en el mercado de Buga, yo no puedo producir toda esa cantidad de lápices, ¿ya? Tendría yo que pensar en un mercado más grande, ¿ya? En un mercado del Valle del Cauca, de Colombia, ¿ya? O ampliar la materia prima. Sí, bueno, eso. ¿Por qué yo tengo que planear cuánto me voy a ganar para sí mismo saber cuánto me puedo gastar? ¿Ya? Si yo, por ejemplo, estoy planeando que me van a ingresar al final del año 50 millones, ¿ya? Yo no puedo planear unos costos, unos gastos superiores a eso, ¿ya? Por eso es importante. Pronostica cuál va a ser el flujo de efectivo. Bueno, este concepto del flujo de efectivo es un poco más complejo, pero básicamente el flujo de efectivo se refiere al dinero constante y sonante al que yo voy a poder tener acceso, ¿ya? Porque muchas veces están los productos que yo pongo a crédito, ¿ya? Yo vendo a crédito, pero sí, yo tengo un dinero ahí, pero que no me va a llegar inmediatamente. Por ejemplo, si me llega un gasto imprevisto, ¿ya? Se me dañó el techo, ¿ya? Se me dañó el techo. Yo, en teoría, tengo dinero en mis clientes, en los créditos que puse, pero yo no puedo contar con esa plata para reparar el techo porque tengo que pagar hoy y lo que me van a pagar a mí me lo van a pagar dentro de un mes, ¿ya? Entonces, el flujo efectivo es el flujo de dinero constante con el que yo puedo contar, ¿ya? Lo que se conoce, digamos, en términos contables y en términos de los estados financieros como el activo corriente, que es básicamente el dinero que yo tengo en caja y el dinero que yo tengo en bancos con el cual puedo disponer de forma inmediata, ¿ya? ¿Por qué tengo que tener ese pronóstico? ¿Ya? Básicamente, la mayoría de esto se utiliza como un indicador financiero si el negocio va a funcionar o no. ¿Qué tan bueno es ese flujo de efectivo? ¿Ya? Que bueno, ahí entran otros conceptos más profundos como el valor presente neto y todo ello, que les dejo ahí la inquietud para que lo miren por allí, que a futuro es lo que determina si un negocio es rentable o no, ¿ya?
Entonces, saber ese flujo de efectivo, cuánto dinero voy a disponer, pues también me da margen de maniobra, ¿no? Para saber si puedo invertir más o invertir menos, si puedo contratar más, si voy a necesitar contratar más personas. Presupuesta los gastos y los costos variables, lo que hablábamos ahora, ¿ya? ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Ya? ¿Cuánto van a ser los servicios? ¿Cuánto me voy a gastar en materia prima? Y todo ello. Alguien como que levantó la mano por allí o hizo un comentario. Sergio, cuéntame. Profe, una pregunta que tengo desde el comienzo. ¿El talento humano dentro de una empresa o negocio es un costo o es un gasto? Generalmente, y ahí es muy interesante esa pregunta porque hay una parte que es, bueno, digámoslo así, es costo, ¿ya? Es costo, ¿ya? Porque yo contrato a alguien para usar ese conocimiento o esa fuerza física que pueda tener, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que hay una parte del talento humano que va a ser costo variable y otra parte del talento humano que va a ser costo fijo, ¿ya? ¿Cuál va a ser el costo variable o la mano de obra o el talento fijo variable? Pues la gente que trabaja directamente en el producto. Pongo el ejemplo y vuelvo otra vez a mi empresa de lápices, ¿ya? En mi empresa de lápices yo tengo la persona que me corta la madera y me la deja en forma de cilindro. Esa persona, como trabaja directamente con el producto, ¿ya? Es lo que conocemos como mano de obra directa, ¿ya? Esa mano de obra es variable, ¿ya? Porque su trabajo dependerá de, pues, cuántos lápices produzca, ¿ya? Pero hay otro costo, ¿ya? Que es fijo, que es el administrativo o el contable que yo tengo en mi empresa, ¿ya? Que ese sí o sí, pues tengo que pagarlo independientemente de lo que yo produzca, ¿no? En el caso de los que cortan lápices, yo puedo tener una persona que me corta la madera para hacer los lápices, pero si me aumenta la producción, pues voy a necesitar dos personas que me corten la madera y para que me hagan el lápiz. Pero en el caso del contable, solo generalmente necesito uno, ¿ya? Cuando la empresa ya crezca más, mucho más, entonces ya voy a contratar más, pero generalmente no va a depender de la producción, ¿ya? Entonces, resumiendo, el talento humano es un costo porque yo espero recuperar eso y voy a utilizar el conocimiento y la fuerza física de las personas para hacer mis productos que van a permitirme recuperar lo que yo le estoy pagando, ¿ya? Entonces es un costo. Hay una parte del costo del talento humano que es variable y otra parte que es fijo, como ya lo hablamos. ¿Listo? ¿Quedó claro, Sergio? Sí, señor. Muchas gracias por su respuesta. Vale, Interesante. con mucho gusto. Listo, entonces, eso también hay que controlarlo, ¿no? Yo no puedo ponerme a contratar gente que no le puedo pagar, ¿ya? Entonces, eso es importante allí. Muy buena tu pregunta, Sergio, ¿ya? Hay que hacer un presupuesto de todas las tareas, es decir, un presupuesto detallado, ¿ya? Hasta si usted va a comprar un clip de papelería que vale 50, 100 pesos, tiene que ir en el presupuesto, ¿ya? Tiene que ir absolutamente todo allí, ¿ya? Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Que es que eso fue una donación, un regalito de fulano de tal, de familiar que me quiere ayudar con la empresa. Pues muchachos, eso también hay que presupuestarlo, todo hay que presupuestarlo, ¿ya? Porque si usted no presupuesta todo, lo que va a pasar es que ese presupuesto le va a generar desinformación, ¿ya? Le va a afectar la ganancia. Usted va a decir, bueno, pero el presupuesto y el estado financiero me está dando esta ganancia, pero yo no la veo reflejada en mi cuenta y en la caja, ¿no?
Y resulta que es que a veces dejamos por fuera gastos o costos como los que acabamos de decir, ¿no? Que no, que usted manda, y por eso el último punto allí, ¿no? Y la otra, los últimos dos puntos. Hay que hacerle revisión constante y seguimiento a lo que voy gastando, ¿no? En las empresas normalmente a final de mes se hace balance, ¿no? Cuánto me entró, cuánto me gasté, y asimismo se van haciendo y tomando medidas correctivas para mirar en qué puedo recortar gastos y costos, ¿no? Y el último punto, el séptimo, número de la suerte, fundamental, hay que llevar un registro detallado de todas las entradas y salidas de dinero, ¿ya? Eso pues, digamos, cuando usted está empezando, pues no requiere pues el super programa contable, manejar el Excel de forma excelente, ¿no? Usted puede empezar en su libretica, ¿no? En una libreta en donde detalle absolutamente todo, ¿ya? Leería la hoja de papel, la impresión que costó 100, 200 pesos, ya que estoy siendo pues muy optimista, la copia de 50 por allí, todo eso tiene que quedar absolutamente registrado para que usted pueda hacer luego esa contabilidad y darse cuenta de qué tan rentable está haciendo su negocio, ¿ya? Bueno, estos conceptos, muchachos, vamos a ir ampliando uno mucho más. Por allí hay en el tintero algo sobre el margen de contribución que tiene que ver, pues, más adelante con cuánta ganancia aporta cada producto que vendo. Pero pues eso lo veremos más adelante, ¿ya? Hasta allí, muchachos, tenemos preguntas, dudas, inquietudes. Muchachos. Profe, sería como un aporte, ¿no? Que sería como interesante en una próxima clase, no sé si la amada también esté de acuerdo conmigo, que cómo colocarle un precio a un artículo o a un servicio. Me gustaría saber eso, de esa parte. Ah, sí, sí, claro, claro. Cuando se habla del margen de contribución, se va a hablar de eso, ¿ya? Porque cuando establezco un margen de contribución, hablo no solamente de la ganancia que cada producto me ofrece, sino también de cuánto cada producto me está aportando a los costos fijos, es decir, al arrendamiento y a todo ello, a cuánto me está aportando al pago de mi talento humano, y eso también me da un parámetro para saber cuántos productos debo vender, ya, para llegar a mi punto de equilibrio. Entonces sí, vamos a hablar un poco más de eso. Entonces esperamos que todos ustedes continúen con nosotros aquí todos los martes en este semillero sapiencial. Muchas gracias, muchachos, por su atención nuevamente. Espero que les haya... Ah, bueno, se me quedaba esto en el tintero, muchachos, muy importante. Casi lo olvido. Gracias por la presentación. Aquí muy rápidamente, que ya se nos acabó el tiempo. Los bienes muebles se deprecian con el tiempo y es necesario tener esto en cuenta. ¿Qué me refiero con bienes muebles? Maquinaria de equipo, computadores, vehículos, ¿ya? El ejemplo clásico, cuando usted compra un vehículo, diga usted compró un taxi o un ¿cómo se llama? Una moto para los motorratones o el carro para el Uber, y eso va perdiendo valor. En el momento en que usted lo saca del concesionario, eso ya no vale lo mismo. Eso se llama depreciación, ¿ya? Y eso tiene que ver con el costo que yo tengo que tenerlo en cuenta, ¿ya? Yo tengo que tener en cuenta que ese producto va a valer menos cuando yo lo vaya a vender. Entonces, tengo que mantenerlo en buen estado para que no pierda tanto valor, y tengo que usarlo de la manera adecuada, es decir, de algún modo sacarle ese costo que va a perder, ¿ya? Quizá más adelante podamos profundizar un poco en esto. Bibliografía, muchachos, porque pues uno no se inventa todo esto. Esto también tiene detrás el trabajo de docentes y investigadores, entonces un poco. También de su interés, si alguno quiere buscar y leer un poco más.
Y muchas gracias de nuevo, muchachos. Gracias por asistir y esperamos tenerlos de nuevo por aquí. La AMA va a cerrar por allí. Sí, bueno, amados, la verdad me complace mucho, pero me llama más la atención que los niños de séptimo y los de octavo son los que están participando y de décimo solo está participando Puliche, Londoño y el último que es, y Sergio. Entonces digo yo, venga, y los otros, se supone que debe haber más participación de ustedes de todas maneras. Amados, hay que tener en cuenta que hay muchas cosas dentro de la información que estamos compartiendo para ustedes. Por el tipo de taller que se les está dando a ustedes, la información tiene que ser muy somera. Nosotros no podríamos profundizar porque créanme que no terminamos durante el tiempo que tenemos determinado para hacer esta actividad con ustedes. ¿Listo? Interesante la pregunta que hace Sergio. Sí, claro. Eso yo le sugeriría que frente al ejercicio, porque todavía nos falta tema, que nos la recuerde para la próxima, porque creo que viene allí. ¿Listo? Pues amados, agradecerles a ustedes. En el chat está la asistencia, espero que ya la hayan llenado. Yo la puse faltando un cuarto, como es lo acostumbrado, para que ustedes la llenen. Ya tomé los pantallazos de las 31 personas que hay en pantalla o están aquí presentes, para que no vamos a tener pues inconveniente que sí, que yo estuve, pero que salí, pero que entré, pero que el estudiante que entró ahora, Jonier Camilo, ese niño no entra a clases en la mañana y lo más chistoso es que entra en la tarde. Y quiero decirle que a él, mire a ese estudiante y a aquellos estudiantes que no están entrando en la mañana, amado, yo no les valgo, yo no les puedo valer una nota en la asignatura de lengua castellana, porque es que esto funciona es al revés. Yo debo de ver la clase y esto es el complemento por toda la información que viene dentro de la transversalización de la que habla el CIE en las clases. Pero yo no puedo calificarle a usted con la transversalización sin tener el punto de partida que son los temas de las áreas. ¿Listo? ¿Para qué está la mayoría aquí? Pues la mayoría está aquí porque es que estos son puntos positivos que les va a permitir a ustedes, por ejemplo, yo sé que hay muchos, pero voy a nombrar un caso que yo tengo la seguridad. Yo sé que Julián David, que no falta los talleres ni de narración ni de semillero, que él posiblemente la semana que viene, que exonerada de la evaluación contextualizada. ¿Listo? Porque, amado, porque aquí tiene demasiada información y yo que le voy a hacer un examen, sería como quitarle un poco de inspiración a él. ¿Listo? Los demás chicos, amados, sí, pues la semana que viene, pues como les toca conmigo, yo voy a aprovechar para hacerles la evaluación. ¿Dónde queda la evaluación? Pues en la asistencia ahí va a estar las preguntas de la evaluación acerca de todo lo que hemos visto durante este tiempo. Esa será su calificación. Recuerden que su asistencia tiene un valor en la nota, ya que esto que están viendo pues hace parte de la área de ética, valores y religión. Y los demás chicos pues sencilla y llanamente yo los tengo como puntos positivos. Yo podría decir en este momento que el grado 10C, exonerado de la evaluación, Juan Camilo, de los que recuerdo así, Diego Alejandro, que es uno de mis talleristas. 10D, profe. Creo que es 10D. Camilo, que está aquí, está en el taller de fotografía, o sea, está sobrado de tiempo. Aparte de eso, pues nos acompaña por la noche en la radio, amados. Recuerden que hoy tienen escuela de padres, asistan. Anoche fue fantástico, lindísimo, genial. Hoy espero que esté sublime para que ustedes obtengan la información. Quedamos atentos entonces, amados, a su participación en todo lo demás. Aquí yo no veo a varios estudiantes de 10E, así que ya saben ustedes cuál es la dinámica, cuáles son las reglas de juego, y pues por ende la semana que viene termina el periodo y pues ustedes ya saben quiénes pierden y quiénes ganan.
para que después no me van a llamar, es que, profe, se me cayó el internet, es que el wifi, es que los argumentos del siglo. Aquí estoy con un estudiante que me ha chuzado y me ha chuzado, profe, para que me agregue, porque es que yo no tenía celular y apenas lo conseguí. Ah, qué bien. Sí, pero es que no me falta ni no su materia. No entiendo esa parte. Si apenas conseguiste el celular, ¿cómo has hecho para las demás asignaturas y conmigo no has entrado? No, por eso, para hacerle con usted, porque es que yo no le he entregado las actividades. Y a los demás sí, voy a preguntarle a los profesores. No, profe, no me has podido entender. Vamos a enredar al duende, pues. Es una sugerencia con mucho amor, con mucho cariño. Dejemos los argumentos a un lado. Nosotros con todo este ejercicio que estamos haciendo, hemos dejado de hacer muchas cosas de nosotros para compartir con ustedes nuestro tiempo. El profesor Felipe, las personas que han pasado por acá, los chicos, ustedes que preparan los talleres para las demás actividades. Amados, aprovechen el tiempo y aprendan a ser proactivos. Esto de la virtualidad no es nuevo, es una cosa antigua, es una cosa que está hace mucho rato. Y si no, miremos Sofía Plus, SENA, 3 talleres me he dicho yo con el SENA, Sofía Plus, y todos han sido virtuales. Lo mejor, no hay profesor, solo está la guía, llénela, hágala así, y de acuerdo a lo que usted ya leyó, usted entendió, entonces vamos a hacer el examen a ver si pasó. No hay un profesor aquí botando corriente, sacando de su tiempo para ver si usted entendió, si quiere, si de pronto se anima a aprender algo diferente, algo que le sirva, algo productivo, como el mensaje de anoche. Eso es todo lo que hacemos nosotros los docentes con ustedes, regalarle nuestro tiempo para que ustedes sean personas diferentes y a futuro pues puedan hacer mucho más que la gente del corriente. El Señor los bendice, amados. Nos vemos dentro de 8 días y no olviden, nos vemos a la noche a las 7:30 por la WG Radio. Mi profe, muchísimas gracias. Chao, profe. Chao, profe.